Bueno, sintéticamente, no quería bueno, agradecer la presencia, la posibilidad de intercambiar algunas opiniones, algunas sugerencias en algunos casos. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el Senado derivan de la ley de emergencia económica, donde se delegaron funciones que son imprescindibles y que hoy no podemos ejercer como la Constitución manda, y bueno, ha habido una renovación de esto, y esto tiene que ver con los contratos ferroviarios. Bueno, me parece que es un tema estructurado desde el punto de vista republicano, y a nosotros, los que somos de la oposición, obviamente se nos complica muchísimo conseguir información. Por eso, digamos, la presencia suya y al menos la enorme diferencia con el anterior jefe de gabinete, tener una vocación de contestar todos los temas, más allá que uno los comparta o no, debe ser reconocida. Pero la verdad que yo he hecho pocas preguntas por escrito. Hice 8 preguntas sobre energía, no me contestaron ninguna. Hice 2 vinculadas a economía sobre la provincia de Buenos Aires, no me contestaron ninguna. Hice 3 del tema de salud, no me contestaron ninguna. Hice 6 sobre el tema ferroviario, no me contestaron ninguna. Hice 9 sobre viviendas, me contestaron 7, y hay 2 que no figuran en el listado tampoco, que estaban vinculados a un tema sueño compartido. Sí, yo tengo la respuesta porque usted hizo declaraciones, así que la tengo para responder. Sí, cortita declaraciones, podemos hacerla más larga. Pero con mucho gusto yo puedo hacer todas las respuestas que usted necesite. Bueno, en primer lugar, el tema de energía, ahora me enteré porque hay unas contestaciones al senador Martínez que indudablemente, como nos llegó tan rápido, no pudimos chequear, pero si han sido, me parece, contestadas por ahí algunas, sería importante que la misma pregunta, o casi la misma que hicimos sin saberlo, nos podrían referenciado, al menos está contestado con el senador Martínez, porque la verdad es que no hubo tiempo de chequearlo y bueno, sería responsabilidad de ustedes. Disculpe, senador, quizás para la próxima deberíamos modificar el tiempo, porque la verdad que son muchas para procesar tamaña cantidad de información, pero eso se corrige. Sí, no, por eso digo, en esto me enteré ahora, seguramente lo voy a ver, pero hay una en particular que está vinculado al tema de los buques regasificadores, donde le contestan a Martínez, a mí nada, ¿no? Pero digo, a Martínez que, digamos, hay cláusulas que en ARSA no puede transmitirnos porque son acuerdos secretos, como el tema de los costos portuarios. Es una cosa notable porque los costos portuarios de operaciones de este tipo nosotros los conocemos de puertos europeos y los conocemos también de puertos latinoamericanos, de manera que es una cosa muy rara que no se puedan conseguir los costos portuarios. Me parece que es una información importante. ERNARSA es una empresa del Estado, nosotros somos senadores de la Nación, tenemos que entrar con pedidos propios, no nos contestan, porque bueno, lo mismo pasa con YPF, antes y ahora encima que mañana vamos a tratar este tema de a ver cuánto se va a pagar. Vemos que tampoco una empresa como cotiza en bolsa no tiene auditoría de la Nación, cosa que pasa con PDVSA, pasa con Petrobras y con otras empresas similares, de manera que me parece que hay muchos controles que no podemos hacer. Yo quería particularmente con el tema de energía una sola pregunta, que está vinculado al barco regasificador. Mire, yo soy de la ciudad de Bahía Blanca, donde fueron los primeros barcos que empezaron a trabajar. En el año 2008 fueron 4 barcos. Este año creo que van a ser alrededor de 60. La operatoria que se hace en Bahía Blanca tiene un enorme riesgo ambiental y no hay ninguna norma del Gobierno Nacional prevista para el riesgo industrial de la operación. ¿Hay alguna norma ambiental? Esta operatoria de un barco en paralelo del tamaño gigante que son, ha tenido 2 situaciones bastante al filo de un conflicto. Hay una falencia en determinar cómo se maneja esto. Normalmente esto se hace offshore, no se hace sobre los puertos, se hace alejado de los puertos, como se hace en Escobar.
Pero aún así, lo natural es que si esta operatoria va a ser, y es razonable porque hay muchos países que lo hacen, se construyan plantas en tierra, porque eso es una planificación que achicaría mucho el costo, achicaría mucho también el riesgo. Entonces yo estaba preguntando particularmente con esto un dato. ¿Están previstas las plantas de regasificación en tierra? Si está prevista, ¿cuáles son los costos estimados? ¿Cuáles son los lugares y cómo está en grado de avance? Porque de 2008 hasta ahora, digo, ha pasado bastante tiempo y si la operatoria va a seguir, me parece razonable que ya a esta altura debiera haber una planificación. Sospecho que, digamos, ha habido intereses cruzados. El señor Eskenazi apareció un día por Bahía Blanca como dueño de YPF, diciendo que iba a dragar hasta el canal del fondo, que iba a poner una gasificadora. Después parece que desapareció Eskenazi. Pero no tenemos información. Entonces hay dos ciudades que están ahí dando vuelta con esta, y yo no le puedo dar ningún tipo de información porque no la podemos encontrar. Tal vez esté, pero no la podemos encontrar. Entonces, pregunta. Sí, le respondo muy rápidamente. Mire, respecto al tema de barcos regasificadores, el objetivo es reducir de manera sistemática, gradual, a los efectos de sustituir por otras fuentes de provisión energética. En consecuencia, esto tiene que ver con la potenciación de los volúmenes de inversión en materia de gas convencional, aumentando los niveles de producción local y obviamente la perspectiva de shale gas. Por lo tanto, nosotros entendemos que la medida de asistencia provisoria de buques regasificadores tiene que ver hasta la necesidad de atender la demanda correspondiente. Y en virtud de la sustitución de esa demanda externa por producción interna, se sustituye absolutamente y se resuelve esta cuestión. Por eso se plantea la transitoriedad del mecanismo y no la permanencia del mismo. Está claro, digo, pero venimos cayendo con una producción de gas del 2004 hasta ahora, ¿no? Ahora, y seguimos, sí, ahora hay que ponerle empezamos plata. con una tendencia que es significativa porque ha aumentado el volumen de equipos y eso va a aumentar los niveles de producción. También es muy importante. De todas maneras, digo, yo no, me parece que digo, hay que ver cuánto sale el shale gas y cuánto sale importarlo en barco, porque la verdad que el costo hay que verlo, ¿no es cierto? Pregúntele a Estados Unidos que pagaba 11, 12 dólares el millón de BTU y hoy lo paga 2,5 millones de dólares el millón de BTU y va a ser una sustitución muy fuerte de energía, no se haga problema. Nosotros pagamos 17 más los costos portuarios. Está bien, pero por eso digo que también teníamos un gas convencional con 2,5 dólares, después hasta 7,5 dólares por millón de BTU sobre la base del gas plus y obviamente lo que tenemos que plantear claramente es la reducción de los costos de producción. Bueno, sería importante que lo hagan lo antes posible porque digo, hay un polo petroquímico de una enorme inversión que no puede expandirse porque está parado un mes y medio, 2 meses al año porque no tienen posibilidad de darle gas. Un día parada por oferta y nomás es $1 millón, ¿no? Digo, como para tener una idea de... Mire, el gas es un insumo estratégico, usted lo sabe, desde el punto de vista de la producción de PVC, de Solvay Indupa, hasta lo que significa como componente indispensable para la producción de químicos y agroquímicos a los efectos de generar aumento de la productividad en el rendimiento por hectárea. Por lo tanto, para nosotros es un insumo estratégico desde el punto de vista de la producción industrial y a su vez de los complejos productivos articulados en virtud de lo que significa en términos de competitividad sistémica de la economía argentina. Por lo tanto, por eso hemos tenido un incremento significativo. 9% hemos recuperado en el mes de enero y la tendencia es muy positiva. Pero por eso, su preocupación... ¿No va a haber planta? No va a haber planta, entonces. Mire, está claro. lo que le quiero transmitir es que es un carácter transitorio. La idea es sustituir lo más rápido que se pueda. Vamos a tratar de hacer una norma de seguridad industrial con respecto a la operatoria de los barcos, porque no sé si los conocen, son barcos gigantes. De cualquier manera, en un centro de un polo petroquímico. De cualquier manera que lo voy a mañana hablar con el ministro de Planificación a los efectos de ver claramente la decisión final. Sí, porque me parece, importante. Usted decía, yo gané con el 64%, con el 60%, yo gané con el 15% en la provincia de Buenos Aires, que son 1.300.000. No me disminuya. Usted sabe que ningún político tiene verse en la obligación de aclarar que no perdió ni siquiera un centésimo de voto. ¿Sabe lo que cuesta cada voto? Entonces a mí no me disminuya, era 67% para la reelección. 67%, bueno, está bien, pero yo saqué 1.300.000. Y 60,7% en esta última elección. Yo saqué 1.300.000 en la provincia de Buenos Aires con los vaqueros y una lapicera. Y 60,7% en la última elección, la mejor. ¿Cuántos son? ¿Qué cantidad en Chaco?
Son dos elecciones el Chaco, lo mío, al del Chaco al 67, si quiere. Pero digo, no hay una chance. Bueno, segundo tema, cortito, vinculado al tema salud. Con respecto al tema de diabetes, nosotros, le contestó al senador Sanz, creo, el tema de la reglamentación, que hay una demora que podría estar. Nosotros habíamos hecho una tercera pregunta, específicamente sobre el tema de salud, que es la siguiente, se la hago textual como la habíamos puesto. ¿Qué medidas ha tomado el Estado o va a tomar el Ministerio de Salud con aquellas coberturas de salud que se llegan a cubrir el 100% de la medicación y de los reactivos según una receta médica sin tope y límite, como establece la Ley 26914? Porque las obras sociales no han acatado esta ley y queremos ver, digamos, si ya que no está contestada, por ahí que me la averigüe, porque... No, frente a una denuncia específica, la Superintendencia de Salud tiene que actuar rápidamente para hacer cumplir la ley. Punto. Por lo tanto, de eso se trata. La ley efectivamente se sanciona para ser cumplida. Y la autoridad regulatoria para hacer cumplir la ley es la Superintendencia de Salud. Bueno, perfecto. Una pregunta más sintética, vinculada al tema de la provincia de Buenos Aires, o dos, y una en referencia a una exposición suya. Con respecto a la provincia de Buenos Aires, yo había hecho dos preguntas nomás. Era que está vinculado también a cuánto dinero han recibido las provincias en los últimos años, porque la verdad que estamos complicados en la provincia de Buenos Aires hace bastante tiempo y es indescifrable a veces seguir al gobernador con lo que dice. Entonces, yo hacía dos preguntas que quería saber. Las transferencias automáticas y no automáticas de los recursos a la provincia de Buenos Aires durante el periodo 2006 al 2013, como así también los aportes del Tesoro Nacional, otros aportes no reintegrables y subsidios detallados por año, y indicar el stock de deuda, por otro lado, de la provincia de Buenos Aires con el Estado Nacional al año 2013, porque la verdad que no podemos conseguir la información y la verdad que se nos complica y son, me parece, temas estructurales porque entran en debate después del tema de los ATN. Yo quería continuar respecto a la exposición suya, donde dice que toma parte de los ATNs para, de alguna manera, tomar o desendeudar las provincias. Este año va a haber 8.400 millones, más o menos está previsto en el presupuesto, ¿no?, de ATN. Quería saber si hay un porcentaje fijo para cada deuda provincial o las provincias que no tienen deuda se embroman, como dijo acá la senadora Negra Alonso, y cuánto sería en el caso de la provincia de Buenos Aires, digamos, de los ATN. ¿Usan todo o hay un porcentaje que todavía queda vigente para tipos de emergencias? Concretamente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, acá espérate que yo tengo millones de pesos, esto es de un mes. No, presupuestario. No. A ver, te hago un análisis de memoria. La provincia de Buenos Aires tiene una proyección presupuestaria para el año 2014 equivalente a prácticamente 200.000 millones de pesos, sobre la base de la evolución de recursos nacionales y provinciales. La estructura de financiamiento de ambas provincias, de la provincia, es 55% aproximadamente de recursos de transferencias nacionales y 45% de recursos propios. Por lo tanto, estimativamente, de acuerdo a mis proyecciones, son 107.000 millones de pesos lo que va a recibir la provincia de Buenos Aires en todo concepto durante este ejercicio. No, pero se podría conseguir después, no digo hoy, pero digo, sí, tal vez la evolución de los aportes no reintegrables, eso que ha tenido en los últimos años, sí. para en el caso concreto, nosotros teníamos una deuda identificada del conjunto de las provincias equivalente a 174.000 millones de pesos. Hicimos una compensación directa por aporte del Tesoro Nacional de 10.000 millones de pesos y quedaron en 164.000. En el contexto de la proyección de las transferencias nacionales, nosotros estamos estimando este año, esto depende mucho de la evolución de los recursos, tanto de coparticipación federal como otros recursos. En el caso de Provincia de Buenos Aires, el coeficiente distribuye automáticamente lo que es la coparticipación, pero cuando se trata de otros recursos, ahí vienen las modificaciones de la Ley 24073 y otras, que altera los parámetros del límite de 650 millones de pesos que quedó como suma fija
y que el excedente de la recaudación de impuestos a las ganancias es lo que finalmente tiene un efecto redistributivo mayor en las otras jurisdicciones provinciales. Por ejemplo, Sí, vos tomás yo el caso presenté un proyecto particularmente socio el año pasado. vos tomás el mes de enero y vos ves que el mes de enero hay entre 38% en una provincia de Buenos Aires, hasta 47, 47,5% en otra. Por una razón muy sencilla desde el punto de vista del efecto redistributivo del excedente de la transferencia de impuestos a las ganancias. Así que de eso se trata, digamos. Entonces, claramente estos son los números que no van a cambiar demasiado. Sí, digo, pues, pero poner si lo pudiera mandar. No digo, necesitamos para tener como información, Sí. no es para... Y en el caso concreto de la provincia de Buenos Aires, el stock de ATN fue equivalente a 4.575 millones de pesos de la compensación. Sí. Y queda un porcentaje, ¿no?, para distribuir igual, digo, para cualquier emergencia en lugar del país, digo, no usan todos los ATN. Sí, porque en general se toma los saldos Claro. anteriores y en virtud de eso se consolida y se toma. En el caso concreto, que es importante, en algún caso se decía que las provincias habían aumentado el nivel de deuda. En general, muchas jurisdicciones, entre las cuales está la provincia del Chaco, hubo reducción efectiva de deuda nominal, porque con la compensación de aporte del Tesoro Nacional y sobre la base también de la deuda en términos relativos. O sea, la deuda de... Sí, siguen pasando intereses más arriba. Claro, porque hay un dato muy concreto. La deuda se paga de varias maneras. Una de las maneras es estableciendo tasa fija y obviamente sobre la base de costo-oportunidad de tasa de interés de mercado, con lo cual automáticamente estás licuando gran parte de la deuda por el costo financiero menor. En segundo lugar, por los plazos correspondientes. En tercer lugar, por los mecanismos de compensación. Por eso, en el caso concreto de muchas, es lo que ocurre con el país. El país tiene un coeficiente de deuda en términos de Producto Interno Bruto que hoy es en términos de 42,5, 44%. Tomás deuda neta, es la mitad, pero tomás deuda externa, directa, y estás hablando, depende del tipo de cambio, entre 10, entre 8,8 y 11 puntos del Producto Interno Bruto, que tiene que ver con los servicios de capital, intereses, de deuda, moneda extranjera. Entonces, finalmente eso tiene una relación que mejora el coeficiente relativo de deuda-producto, mejora el coeficiente relativo de deuda-presupuesto, mejora el coeficiente relativo de servicio de capital e intereses de deuda en términos de presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto público para el año 2014 tiene una proyección de servicio de capital e intereses equivalente a casi 105.000 millones de pesos. Es así. Bueno, cierro con estas dos preguntas, sueños compartidos, que no aparecieron ni registradas, y lo tengo presentado en tiempo y forma, y una sugerencia que, bueno, no lo alcancé a hablar con el senador Pichetto, pero como se habló acá de la hidrovía, que eso que voy a dejar hecho una sugerencia para que analice en función de alguna recorrida que hice por la provincia de Río Negro, que me parece importante para tener en cuenta, ¿no?, hablando de economía regional. ¿Pediste permiso ahí o no? ¿Pediste permiso? No. Para que no haya problema entre los senadores de Río Negro, voy uno de la provincia de Buenos Aires a pasear. ¿Puedo poner acá? Casi humano, casi humano. Casi sí. humano. La pregunta, jefe de gabinete, digo, que habíamos hecho, que no figuran, es vinculado al tema de sueños compartidos. Vimos una auditoría de la Nación donde hace supuestas imputaciones graves a algunos funcionarios públicos. Entonces nosotros lo único que queríamos saber es si se había tomado alguna medida administrativa o judicial para saber si esto había pasado o descartarlo, porque me parece que no hace bien que no quede aclarado. Más allá de que vi que ustedes tenían algún problema con el tema de la auditoría, la realidad es que cuando hay una denuncia de esta magnitud, lo normal, los que hemos pasado por una administración, es por lo menos en un sumario administrativo mínimamente para delegar responsabilidades, porque me parece que le hace bien a toda la operatoria. Estamos involucrados Madre de Plaza de Mayo y Joclender, y no sería justo que esto quede sin aclarar. Y si no se han hecho, ¿cuál es la causa de la demora? Porque la verdad que ya lleva unos días y no. Es simplemente para... Correcto. Si pueden hacer... Se va a responder el tema Sí. de las preguntas, pero tengo varias respuestas. Primero,
Si hay obras paralizadas o no. No hay obras paralizadas. Una primera definición. ¿De quién? No hay obras paralizadas. ¿De sueño compartido? Sí. No, está claro. Segundo tema. Porque se dice básicamente, y que esto nosotros lo ejecutamos en la provincia del Chaco con absoluta rendición de cuentas y transparencia, pero es importante observar dónde han sido localizadas las distintas viviendas. Por ejemplo, 900 viviendas fueron conveniadas en el partido de Tigre, 1000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1046 estuvimos en la provincia del Chaco. Y básicamente se plantea el problema de los sobreprecios en la construcción. Y eso tiene que ver con que Afojas 203, de lo expresado en la Auditoría General de la Nación, en su párrafo quinto, la respuesta es la siguiente. En primer lugar, corresponde señalar que la calidad de las obras se encuentra en los parámetros exigidos por los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social. Y con relación a costos hay que señalar lo siguiente. La construcción por metro cuadrado de las obras realizadas por la Fundación Madre de Plaza Mayo estaba dentro del parámetro del preciario establecido por Techo Digno. Luego a las viviendas se le agregaba un kit de equipamiento que incrementaba su costo. De lo dicho se desprende que el valor de metro cuadrado de construcción se compone del costo de construcción más el costo de kit de equipamiento. A su vez, la tipología de las viviendas construidas por la Fundación resultaban un 35,82% más amplias que las previstas en el programa plurianual de construcción de viviendas y un 19,78% más amplias que las previstas en el programa Techo Digno. En promedio, las viviendas ejecutadas del programa de la Fundación eran 68,36 metros cuadrados versus 55 metros cuadrados del programa Techo Digno y plurianual de 44 metros cuadrados. También, pero acá tengo para responder en el caso de el senador Morales, que ha hecho esta pregunta, pero básicamente lo que es importante observar es, por un lado, que cada una de las viviendas tenía mayor metros cuadrados. Segundo, el esquema de equipamiento, según el kit de equipamiento respecto a la provisión. Y calidad, kit y equipamiento. Y a su vez también, eso tiene que ver con cada jurisdicción, pero en general se transferían los recursos, como todo obra pública, con certificado de ejecución y de rendición correspondiente. Pero eso va a estar perfectamente... No, pero yo no, de todas maneras no quería saber si Schokländer es bueno o malo. Era por este tema específico que involucra... Nosotros hacemos un análisis estricto de la obra y la calidad de la misma. Sí, a mí me interesaba el tema a ver si se habían hecho algo con estas denuncias que hay, a ver si hay algún sumario administrativo, por lo menos, ¿no? Y después, bueno, cierro con una sugerencia, y esto, bueno, como decía, no lo hablé con el senador Pichetto, sí con el senador Odarra. Hasta hace poco la fruta de Río Negro que sale por San Antonio a través de los barcos que van haciendo la recolección de los contenedores, hacía en Montevideo la transferencia a barcos más grandes. Por una resolución, no tengo el número acá, pero como se habló de la hidrovía, pasaron a ser en puertos brasileros, que son no son los más lejanos, sino son aparte más caros. Y bueno, está sacando algunas monedas más a los complicados. No, se hizo un acuerdo para garantizar el mismo precio. Sí. ¿Al mismo precio? Sí. Se resolvió el problema. Bueno, porque estaba el comentario el otro día, justo como salió la hidrovía. Se resolvió el problema porque, en definitiva, las empresas portuarias encargadas de realizar el servicio son las que manifiestan el interés en virtud de que son administradoras portuarias de los puertos uruguayos. En consecuencia, se ha planteado deslindar claramente las responsabilidades y plantear la exigencia que puedan efectuar el flete correspondiente al precio convenido anteriormente. Bueno, entonces es un tema. Sí. Sí, pero por favor. No, y además tiene que ver con lo que planteó el senador Solanas, que